y bienvenidos nuevamente a nuestro curso de diseño de calles seguras y sostenibles del Laboratorio de Espacio Público en México. Me permito presentarme nuevamente. Mi nombre es Ari Fernando Valerdi Moroni. Dirijo el Laboratorio de Espacio Público en México en su versión latinoamericana también. Y bueno, retomando nuestro curso, ustedes saben que vamos a entrar ahora a nuestro módulo número 2 de los diferentes módulos que componen este programa de diseño de calles seguras y sostenibles. Entrando ahora en materia de agendas internacionales, posterior a haber conocido e interpretado el espacio público que representa una calle. Es así que abriremos este módulo con el entendimiento de la nueva agenda urbana y de cómo se vincula al diseño de calles seguras y sostenibles que estarán produciendo los países, los gobiernos locales, al menos aquellos en donde hay más énfasis en cuanto al cumplimiento de las normativas internacionales o de los acuerdos internacionales, siendo una gran cantidad de países latinoamericanos los que están sujetos a estas tendencias. Y bueno, para propiciar esto hay que entender primero de dónde viene este acuerdo internacional. Las Naciones Unidas se reúnen por primera vez en Vancouver en 1976 para hablar de territorio, para hablar de asentamientos humanos, bajo el eslogan de un medio ambiente sano para todas las personas, dado que se busca en este primer acuerdo, en esta primera firma internacional, que se empiece a hacer énfasis en la planeación urbana y en la consolidación de las zonas urbanas y metropolitanas en el mundo, para que 20 años después, en Estambul, en 1996, se llega a firmar la segunda agenda urbana, que precisamente cambia de eslogan ahora hacia el derecho a la vivienda. Dado que los procesos de planeación del 76 fueron evolucionando hasta el 96, una de las principales carencias que se acentuaban en el mundo urbano era precisamente proveer de una vivienda adecuada, digna y sostenible a las personas que estaban llegando a las ciudades bajo este fenómeno de atracción que ejercen sobre el resto del territorio. 20 años después, en Quito, hace 3 años apenas, se firma la tercera cumbre Hábitat o Hábitat 3 con el eslogan del derecho a la ciudad. Un eslogan basado en entendimiento del libro de Henri Lefebvre, un sociólogo urbanista que hace mucho énfasis en cómo la ciudadanía juega un papel importante a la hora de ejercer su propia territorialidad dentro de los asentamientos y de cómo la propia ciudad ejerce ciertos mecanismos, ciertos factores hacia la vida de las personas, la vida colectiva dentro de estos espacios. Y bueno, nosotros nos gusta pensar en el laboratorio que la nueva agenda urbana es una medicina que viene a proveer a los asentamientos humanos de factores clave para llevarlos a su mejor uso, a su mejor entendimiento, a su mejor relación con el reflejo de los habitantes que están incidiendo en ellos. Así que para entender la nueva agenda urbana, pues quisimos aquí enunciar cómo se componen algunos de estos acuerdos. Son 175 acuerdos, de los cuales hablan en su primera versión del 1 al 10, encontrarán ustedes la declaración general. Esto quiere decir que cómo se da y cómo se lleva a cabo la nueva agenda urbana, este evento, cómo llegan las ciudades, bajo qué preceptos, bajo qué lineamientos y sobre todo bajo qué tendencias de urbanización están llegando las ciudades a esta nueva cumbre Hábitat. Ustedes bien saben que México, como la región en América Latina, estará siendo de las regiones más urbanizadas del mundo próximamente, y los retos de verdad son retos que tenemos que asumir bajo una visión muy profesional y muy enfática sobre los procesos urbanos que queremos vivir o propiciar desde la parte técnica, para llegar a lo que se estipula en el acuerdo número 11, 12 y 13, que son el ideal común de cómo ven las Naciones Unidas las ciudades el día de mañana y en un futuro. De estos 20 años, ya 17 años se quedan para la cuarta cumbre Hábitat, que al parecer será en Nairobi. Buscaremos cómo llegar a ese ideal común a través de lo que se establece en el 14 y 15, que son los principios y compromisos que asumen cada gobierno local e internacional que forma parte de las Naciones Unidas, y de cómo del 16 al 23 hay un llamamiento a la acción a las diferentes esferas que componen la sociedad, lo público, lo privado, la ciudadanía, que están formando lazos y que llama al fortalecimiento de lazos para ponderar pues las urgencias que tienen los asentamientos humanos en materia de sostenibilidad, de inclusión,
de educación, de transporte, de vivienda, etc. Del 42 del 24 al 42, perdón, encontraremos cuáles son los compromisos de transformación, qué áreas se están buscando transformar las ciudades y sobre todo los gobiernos locales hacia adentro y hacia afuera de la gestión urbana. Del 43 al 62 hablaremos de lo que enfatizábamos como un inicio en este curso sobre la prosperidad urbana, ya no visto desde las calles únicamente, sino todo el complemento del sistema urbano y cómo lograr la sostenibilidad e inclusión hacia estos. Del 63 al 80, esta nueva agenda urbana habla sobre el desarrollo ambientalmente sostenible, cómo lograrlo o cómo dar pasos hacia ello. Así para que en el 81 y el 84 podemos ubicar que habla sobre la aplicación efectiva de esta nueva agenda urbana, y del 85 al 92 nos hace énfasis en la vitalidad de la gobernanza urbana y de cómo generar un marco de apoyo para todas estas nuevas dinámicas sociales que se están generando, siendo el diseño de calles, por supuesto, una nueva tendencia en la gobernanza urbana a través del diseño y la orientación de pues, los modos de transporte. Del 93 al 124, la planificación y gestión del desarrollo espacial urbano. Y finalmente del 125 al 175 hay una serie de lineamientos que llaman hacia el seguimiento de la agenda urbana y qué protocolos hay que seguir para esto. Cuando hablamos de la nueva agenda urbana, ustedes pueden notar que hace énfasis en la movilidad y el transporte en algunos de ellos. Nosotros les hemos resumido algunos de estos para entender mejor cómo la nueva agenda urbana está hablando sobre calles seguras y sostenibles. Primero que nada nos dice que hay que planear basado en la edad y el género. Esto es lo mismo que tenemos que hacer con nuestras calles. Pensar en que los usuarios más vulnerables de nuestras calles serán las personas de diferentes edades y que, por ejemplo, una calle que va a vivir un niño de 5 años también lo va a vivir una persona de 95 años, de 80 años. Y que, por supuesto, el género es algo que marca una tendencia irrevocable en el diseño de nuestras calles. ¿Para quiénes estamos diseñando las calles? ¿Quiénes se están sintiendo excluidos de las calles? ¿Qué géneros vulnerables en el espacio público no hacen presencia en las calles? ¿Y cómo proveer de esto pues, una infraestructura segura, sustentable, accesible, eficiente y efectiva? Sobre todo haciendo énfasis en que hay que mejorar el transporte público y sobre todo pues, el transporte de carga, que muy pocas ciudades en América Latina están asumiendo la responsabilidad de planear los usos y destinos del transporte de carga. Como uno de los 5 principios que vamos a aprender el día de hoy sobre el diseño de calles, hablaremos sobre la accesibilidad universal o el diseño universal, como también le llaman. Para esto ustedes cuentan ya con una publicación que hace la Ciudad de México en cuanto a diseño universal, diseño de todas esas medidas que necesitamos integrar. ¿Para qué? Para que en combinación de estas medidas se asegure el acceso al entorno físico de quienes, pues de las personas con discapacidad física, sensorial e intelectual. Entonces, todas esas medidas se resumen en el espacio público y sobre todo en las calles, en elementos o dispositivos. Para entenderlo mejor podemos hacer un énfasis en cada uno de estos tipos de discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad física, como ustedes pueden ver, aquí vemos un icono fuera de lo tradicional. Este es un icono de autonomía de las personas con discapacidad. Normalmente este icono va acompañado de una persona que asiste, que genera movilidad asistida, ¿no? La famosa movilidad del cuidado a ese tipo de personas. Sin embargo, nosotros podemos proveer mediante el diseño urbano y el diseño vial en específico, pues de elementos que promuevan la autonomía de las personas en el espacio público, en las calles. Por ejemplo, rampas con un nivel adecuado, un tratamiento adecuado, ya entraremos a los lineamientos técnicos de este tipo de dispositivos de apoyo, cuánto debe de medir, con qué inclinación, con qué ángulos, etcétera. Pero también pueden ser, por ejemplo, las alturas, ¿no? Es decir, hay personas que tienen una discapacidad por una talla baja. Entonces, ¿cuántos de los elementos del mobiliario urbano están pensados para ese tipo de personas? Los letreros, la nomenclatura, los botes de basura, las bancas en el espacio público. Están considerando entonces a esta gran diversidad de personas que tienen condiciones diferentes. Así también como otro de los elementos o dispositivos que pueden apoyar a las personas con discapacidad física son las distancias, es decir, acortar las distancias para que el tiempo de exposición de riesgo de las personas pues, sea menor a la hora de cruzar una calle, a la hora de refugiarse en una zona peatonal, a la hora de transitar en un modo no motorizado. Y por otro lado, cuando hablamos de la discapacidad sensorial, pues también hay dispositivos o elementos que promueven una mejor habitabilidad en las calles. Esto se resume a ustedes deberán de conocer lo que son las guías podotáctiles, estas adecuaciones que se le hacen a las banquetas, a las esquinas y en fin a todo ese espacio peatonal en donde se intenta guiar mediante la modificación del tratamiento de piso,
pues a las personas que tienen debilidad visual o no tienen la visión, bueno, el sentido de la visibilidad totalmente desarrollado, de tal forma que los guía, como dice este propio nombre del elemento. También se han propuesto semáforos auditivos a la hora de los cruces para que las personas que también tengan esta debilidad visual pues puedan percibir en tiempo y espacio la forma de cruzar una calle. Y también, por ejemplo, la discapacidad intelectual, bueno, pues esto se puede asistir a través de texturas, de barandales o con la conformación propia de los espacios que minimicen el grado de externalidad que pueda tener una persona con algún tipo de discapacidad intelectual. Más adelante veremos unos ejemplos de esto. Pero bueno, la nueva agenda urbana en su página 5 nos dice que hay que poner énfasis en la edad y el género para generar una movilidad urbana sostenible, que sea accesible de verdad y segura para todas las personas. Pero ¿quiénes son todas esas personas que son vulnerables en el espacio público y en las calles? Bueno, pues tenemos primero que nada a las niñas, a los niños, a las mujeres en general, y por supuesto a todos estos géneros diversos, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis e intersexuales, adultos mayores, personas con problemas de peso, personas de talla baja o personas con algún tipo de limitación temporal. Para esto, una de las actividades de este curso, y para que ustedes vayan tomando nota, será que nos encuentren una calle en donde ustedes puedan visualizar algún tipo de elemento o dispositivo de apoyo para niñas o niños, o mujeres, o los géneros diversos que los que hemos hablado, o bien para personas con problemas de peso, personas de talla baja. Ustedes nos subirán una imagen, ya lo encontrarán en la definición de las actividades en el descripción de este video, pero bueno, sería importante que fueran visualizando en dónde han encontrado una calle que ayude a través de elementos de dispositivos diferentes, pues a combinar y generar precisamente esta accesibilidad universal que habla la nueva agenda urbana. Si definimos la accesibilidad universal, podemos decir que es infraestructura que va a integrar una combinación de diferentes elementos, tanto en lo constructivo como en lo operativo. ¿Y qué van a hacer esos elementos? Pues ayudarles a las personas a que, sin importar su condición física, mental o etaria, se puedan desplazar, puedan entrar, puedan salir, puedan orientarse y puedan comunicarse de forma segura, autónoma y cómoda en el espacio público, siendo esto las calles de la ciudad. El siguiente apartado que habla de movilidad en la nueva agenda urbana es el compromiso número 34. Cuando se habla de generar que esta infraestructura universal conecte precisamente a los sistemas de vivienda, los sistemas de energía, de agua, de saneamiento y de alimentación y de residuos de forma sostenible. Esto haciendo énfasis en que va a traer beneficios a la salud, a la planificación familiar, a la educación y cultura, que tiene que ver mucho con la movilidad de los asentamientos humanos, a las tecnologías de información y a las propias comunicaciones. De esta forma, podremos lograr un desarrollo urbano sostenible en pro de la inclusión social y erradicar finalmente la pobreza, como es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, que ya hablaremos más adelante sobre esto. El siguiente principio de las calles es el de la legibilidad. La legibilidad también es un resultado de una combinación de medidas pertinentes, diferentes medidas, pero lo que va a buscar esta combinación es que la gente se pueda orientar. A esto también se le conoce como mejorar el sistema de navegación urbana, o en inglés el wayfinding. Esto nos ayuda, por ejemplo, en la imagen que tenemos a la izquierda, es del sistema de navegación urbana precisamente de Londres, uno de los sistemas pues, que ayudan a orientarse de la mejor manera en el centro urbano. ¿Qué quiere decir? Que fija en donde tú estés leyendo este letrero, este MUPI o esta mampara, como le llaman en sus ciudades, pues en dónde estás y hacia dónde puedes ir y cuánto te tardas en un radio de 15 minutos caminando. Entonces, todo lo que tienes cerca de este desplazamiento, pues está enmarcado dentro de este programa, de este señalamiento. En cuanto al compromiso número 50, la de la nueva agenda urbana, nos habla que tenemos que hacer énfasis en que los instrumentos de planeación se ven bajo un enfoque integrado, esto con el fin de aprovechar el potencial, mejorar la productividad y la cohesión social bajo estos dos términos que también compartimos con el propio nombre del curso, la seguridad y la sostenibilidad ambiental. En otras palabras, el compromiso 54 nos dice que para mejorar la movilidad y el transporte necesitamos reducir la movilidad ineficiente. ¿Cuál es la movilidad ineficiente? Pues precisamente la movilidad que nos
aísla de las calles, por ejemplo, los segundos pisos, los distribuidores viales, la movilidad que nos hace depender del uso del auto, es decir, la movilidad particular en vehículos que van desplazando de una persona en una persona. Esto es un tipo de ineficiencia en la movilidad. ¿O qué otro? Bueno, el transporte público deficiente o las mismas calles que no permiten caminar de manera continua y de manera segura. Así como también pues aquella movilidad que hay que evitar es la que genera congestionamiento, contaminación atmosférica y, como ya veíamos en la calle como sistemas medioambientales, los efectos de la isla urbana y el ruido. El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de Chile nos ayudó a generar esta infografía que habla de cuánto contamina un vehículo, siendo motor o no motorizado, automotor, perdón, o no motorizado. Si ustedes pueden ver, pues la bicicleta convencional es aquella que emite un total de 0 cargas de CO2 hacia la atmósfera, y siendo el vehículo de mayores proporciones, una 4x4, la que llega a generar en un viaje de ida y de regreso de 10 kilómetros hasta 9 kilogramos de CO2. Y así va variando de acuerdo al tipo de modo de transporte, una motocicleta o una motoneta, también dependiendo si es un autobús o un metro, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el autobús, que genera apenas 0.5 kilogramos de CO2, pues transporta a 40 personas, cuando el resto pues transporta a una sola persona y ejerce, ya verán aquí ustedes, cuánto de kilogramos en CO2, ¿no? Pues por eso los autobuses son una de las grandes medidas que tenemos que seguir impulsando, y como bien lo hace énfasis en la nueva agenda urbana, mejorar mucho el sistema de la calidad de transporte urbano, transporte público. Y pues por supuesto que el ordenamiento del transporte público desde nuestros diseños de las calles es imprescindible, ¿no? Una calle completa es una calle que está considerando prioritariamente mover personas en un transporte público. El tercer principio que vamos a aprender el día de hoy es el de la seguridad vial. También como resultado de la combinación de medidas pertinentes, pero ¿para qué? Para reducir potenciales riesgos o conflictos entre quienes, entre las modalidades de transporte. Para entenderlo mejor tenemos esta imagen que nos hace el Global Street Design Guide de la Bloomberg, esta asociación que está buscando propiciar mejores entornos urbanos, y que, si fuera poco, nos ayuda a entender que el principio de la seguridad vial se puede reflejar entendiendo de manera muy fácil. Es decir, asúmanse ustedes como un peatón que tiene una discapacidad, va en silla de ruedas, en muletas, en bastón, son niños y que van a cruzar de este punto A a este punto B. Como los usuarios más vulnerables del espacio público, ustedes tienen que enfrentarse a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 carriles de distancia para cruzar una sola vez. Entonces, lo que busca la seguridad vial es que estos modos de transporte, todos los modos de transporte, convivan, pero todos se respeten y se reduzcan los riesgos. ¿Y cómo se van a reducir esos riesgos? Bueno, pues dándole cumplimiento en colaboración con las otras medidas y los otros principios que hemos visto de accesibilidad, de elegibilidad, de tal forma que permitan hacer los traslados, por lo menos del usuario más vulnerable, asumamos nuevamente como peatones aquí, en 1, 2 y hasta 3 tiempos, ¿no? Teniendo zonas de resguardo y no caminando la distancia que inicialmente tenía esta calle. Entonces, esto reduce nuestro tiempo de exposición de riesgo y, por supuesto, pues el resto de los modos de transporte conviven, se respetan a través del diseño de la infraestructura ciclista, peatonal, de transporte público, nuevamente haciendo énfasis, transporte privado y, bueno, infraestructura verde y demás. El cuarto principio que aprenderemos hoy es el de la seguridad pública. ¿Cómo puede la composición del espacio público y del privado generar seguridad pública? Bueno, esto nos gusta mucho referenciar, por ejemplo, lo que pasa cuando se hace la modulación del espacio privado en grandes complejos habitacionales, como es este edificio modernista. Jangel, así como otros teóricos de la propia arquitectura moderna y del espacio público moderno, pues también nos hacen énfasis en que cuando se pierde la escala humana entre las personas, cuando las personas dejan de vigilar lo que está ocurriendo en su espacio público por las condiciones en las que sea su espacio privado, sobre todo en alturas, pues se pierde la poca visibilidad que hay y pues el tiempo de respuesta ante un tipo de posible agresión. Nuevamente, realizando estos esquemas tradicionales de modulación, nosotros tenemos un espacio público que todavía permite las bajas velocidades en este escenario y que la arquitectura, la piel de la propia arquitectura está propiciando la interacción entre lo público y lo privado, además de vigilarlo de alguna u otra manera. Siendo así que pues, el encuentro entre las personas, la identificación entre rostros, pues es una de las premisas de las que parte este tipo de diseños urbanos. No obstante, regresemos a nuestra
a nuestro cono de visión. El cono de visión de una persona que va conduciendo también tiene que ver con la seguridad pública. ¿A qué nos referimos? A menor velocidad, mayor precisión tenemos de lo que estamos concibiendo en nuestro entorno urbano, personas, vehículos, infraestructura verde o árboles, luminarias, mobiliario urbano, macetas, tiendas, una serie de composición que podemos identificar de acuerdo a nuestra propia velocidad. Cuando nuestro cono de visión se va haciendo más pequeño porque vamos aumentando la velocidad, por supuesto que vamos perdiendo la visibilidad en todo lo que sucede en las calles. Por tanto, es muy normal entender que las vías rápidas que no promueven, por supuesto, habitabilidad, están generándose también, pues, delitos o acciones que escapan del socorro entre personas o la asistencia a través de cuando ocurre un tipo de delito, ¿no? Entonces, a mayor velocidad, por supuesto que hay menos noción de lo que está sucediendo en el espacio público, en la calle. Y finalmente, el quinto principio de las calles que veremos el día de hoy es el de la conectividad. La conectividad también es el resultado de una composición de la infraestructura. Esto es decir, que cada calle se hable entre una y otra y que haya esto precisamente, además de la redistribución, de los criterios de accesibilidad, de legibilidad, de seguridad vial y de seguridad pública, el de conectividad que nos ayuden a saber de calle a calle para dónde van los demás destinos, sin importar el tipo de modalidad en el que nos estemos desplazando, a pie, en bicicleta, en transporte público o privado, pero que sí sepamos que nuestros trayectos tienen que ser continuos, que no estén obstaculizados por ningún tipo de elemento, de tal forma que pues, esa continuidad sea algo que prevalezca en nuestros itinerarios peatonales, ciclistas o motorizados. Dentro de lo que también vamos a ver en la gobernanza urbana y el marco de apoyo, a la hora de aplicar la movilidad en cuanto a construir la infraestructura correcta, la nueva agenda urbana nos dice que es importante fortalecer los enfoques integrados para urbanizar y aplicar estrategias diferentes para la planificación urbana y territorial, y que por supuesto hay que generar un ordenamiento territorial y urbano integrado que además incluya ampliaciones urbanas planificadas y que esto sea bajo principios de equidad, uso eficaz y sostenible de la tierra y los recursos naturales, siendo que se atiendan las necesidades de movilidad y que se bajen los costos per cápita de la prestación de servicios, ¿no? Vamos a hacer el famoso desarrollo orientado al transporte, que ya hablaremos un poco más adelante sobre esto. En el 113, en cuanto a la planificación y gestión del desarrollo espacial urbano, la nueva agenda urbana en su página 34 nos hace énfasis en que hay que proteger a las personas con discapacidad y que sobre todo hay que generar medidas de planeación y diseño de estas infraestructuras, siendo las calles precisamente el diseño de las calles algo que nos puede ayudar a alentar las cifras de pues, prever las lesiones o las muertes, ya sea por un hecho, un accidente de tránsito o también por enfermedades que pues, se encuentran también vinculadas a todo esto, ¿no? Y por supuesto promover con carácter prioritario viajes seguros, saludables a la escuela para todo tipo de niños, por ejemplo, en cuanto a diseño de calles escolares. Este es uno de los principios que nos ayuda a la gente urbana a entender. Y bueno, aquí hablábamos entonces sobre el desarrollo orientado al transporte. El desarrollo orientado al tránsito le llama la nueva agenda urbana, pues es planificar y coordinar tanto el transporte como el uso de la tierra. ¿Para qué? Para reducir las necesidades de viaje. Hay un principio que impera en la movilidad urbana, que es que el mejor viaje es aquel que se evita o el que no se hace, porque pues ahorras recursos, tiempos, en fin, una serie de factores que están pues promoviéndose si es que se está generando o expulsando o atrayendo viajes de manera constante en los asentamientos humanos. Así que a través de conceptos de logística y planeación, el artículo 114 nos dice que hay que llevar a una mejor habitabilidad de las ciudades y que aumenten al máximo su contribución hacia dónde, pues lo económico sostenido, lo inclusivo y lo sostenible. Dentro de nuestra bibliografía encontrarán ahora también el famoso desarrollo en todo el transporte del que habla el ITDP en colaboración con la Embajada Británica en México y de cómo nos hace énfasis de que la política de movilidad y de planeación urbana están desarticuladas, pero nos pone, lo más valioso de esto, ejemplos en América Latina y en el mundo de cómo se están propiciando los nuevos enfoques del desarrollo en todo el transporte. Por ejemplo, dentro de esta infografía podemos observar el eje estructural de un carril BRT y, bueno, pues que se están promoviendo aquí diferentes tipos de aspectos hacia la movilidad planificada, ¿no? Ya en cuanto a planeación urbana.
es decir, altas densidades que rodeen a los corredores de transporte masivo, plantas bajas activas, o es decir, el comercio, que promueva también diversidad en usos mixtos y que se vaya desalentando las densidades hacia las periferias urbanas, ¿no? En este, por ejemplo, un sistema vial de 3 vías de el BRT en Curitiba, uno de los más adelantados en esos sistemas. Del 93 al 124 también nos habla de que hay que planear en cuanto a las políticas nacionales de movilidad, pues el transporte urbano sostenible y que pues esta movilidad también sea de manera compartida, sobre todo que los datos sean abiertos, de tal forma que también podamos provocar una mejor interacción entre las personas que hagan este servicio de tecnología para mejorar los asentamientos humanos en cuanto a el desarrollo urbano y la movilidad. Por otro lado, en el 117 también se acuerda que se va a apoyar una mejor coordinación entre el transporte y los departamentos de planeación urbana y territorial cuando existen en los asentamientos humanos, porque tenemos también una serie de municipios y ciudades que no cuentan todavía con ese tipo de departamentos y bueno, la agenda urbana hace énfasis en que es necesario crearlos. Del 93 al 124 en el mismo tema, tenemos en el 118 y 119 dos temas imprescindibles, que es el transporte público rápido, los sistemas BRT, los sistemas de transporte, y también pues hace énfasis en que no hay que descuidar los demás sistemas, ¿no? Los sistemas, ya hacíamos la diferencia entre cuáles los medios de transporte y los modos de transporte, y también pues se habla de que hay que promover inversiones adecuadas para generar que todo esto sea, que garantice que esta infraestructura sea resistente al clima, que forme parte de planes integrales de desarrollo urbano y que incluya la vivienda y la movilidad, entre otras, a que se aplique de manera participativa. Queríamos hacer énfasis en que ya habíamos hablado sobre cómo se resume la historia de la ingeniería de tránsito en las ciudades, pero es importante que todos sepamos que a lo largo del desarrollo de los asentamientos humanos hay un factor que ha pasado desapercibido y es precisamente el estudio de la perspectiva de género en los asentamientos humanos. Las mujeres a lo largo del desarrollo urbano también han visto, obstaculizados sus itinerarios peatonales o desplazamiento en las ciudades, indistintivamente del modo de transporte, por la serie de violencias que se dan como el acoso sexual, la violación, el seguimiento, el hostigamiento y demás, que procuran entonces provocarles una serie de barreras en sus desplazamientos y que están presentes a lo largo de la evolución misma de la historia del tráfico y el transporte en los asentamientos humanos. Gracias al propio INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información en México, derivado de la encuesta nacional que se hace sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, por ejemplo, 38.7% de las mujeres hablaban que han experimentado algún tipo de violencia sexual en los espacios públicos o comunitarios, por supuesto, contabilizando las calles como escenarios. Ahora bien, si hablamos de otras agendas, hasta aquí, si hablamos de otras agendas que hay en cuanto a el diseño de las calles, pues también podemos encontrar en los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos que existen, de la Agenda 2030, como se les conoce, pues dentro del objetivo número 11, cuando habla de ciudades y comunidades sostenibles, hace énfasis en que estos 3.5 mil millones de personas que vivimos en ciudades se va a casi duplicar para el 2050 y que el 3% de la superficie de la Tierra ocupan las ciudades, pero que están consumiendo una energía abismal entre el 60 y el 80% de esta energía, pero que están emanando así emisiones de carbono de casi el 75%. Entonces, ¿de qué hablamos? De que casi hay 828 millones de personas que viven en barrios marginales y el número va aumentando. Por supuesto, las calles que conectan esos barrios marginales también tienen diseño que pueden promover beneficios o dificultades para la habitabilidad de las mismas. Para 1990 se hablaba que había apenas 10 ciudades con 10 millones de habitantes o más. Ya hemos llegado para el 2014 hasta las 28 ciudades con más de 10 millones de habitantes. Estamos en vías y aras de las megalópolis. El 95% en las próximas décadas habrá casi un 95% de expansión urbana. Por supuesto van a haber más calles y lo que buscamos nosotros es que sigamos profesionalizándonos en el diseño de estos espacios públicos para que 1.2 mil millones de trabajos dependen de un ambiente sano y estable. Por supuesto, pues las calles soporten todo esto. Hay una serie de metas que tiene el objetivo 11 de la nueva agenda, de los objetivos de desarrollo sostenible, y dentro de los que podemos rescatar es que busca de aquel 2030 que se reduzca el impacto ambiental negativo por cápita,
sobre todo en la calidad del aire. Entonces, por esto estamos justificando que necesitamos generar infraestructura que no contamine, ¿no? Que promueva como ya veíamos en nuestra infografía del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de Chile, pues cómo precisamente podemos propiciar que sean utilizados más los transportes que nos están generando menos carga de emisiones contaminantes y que también pues el acceso a las zonas verdes y espacios públicos inclusivos y accesibles con énfasis en esas personas que ya hablábamos, ¿no? Y bueno, otro de los puntos importantes que nos refiere es otra agenda urbana. No haremos énfasis en esta, pero tienen que conocerla, también la encontrarán dentro de nuestro propio curso, nuestra bibliografía, que es el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres entre 2015 y 2030. Y finalmente, el apoyo a los países menos adelantados, incluso asistencia financiera y técnica que pueden producir. Esto recalca en el Plan Mundial para el Diseño de Acción para la Seguridad Vial de 2011-2020 que hace la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes saben, estamos dentro de este diseño que acaba el próximo año, pero que vale la pena conocerlo y entender por qué también nos está promoviendo a generar mejor cuidado en el diseño de calles para hacerlas seguras y sostenibles. Bueno, existen 5 pilares que tiene la Organización Mundial de la Salud para el plan del diseño de la seguridad vial. ¿Cuáles son? 1. Gestionar la seguridad vial, perdón. 2. Que las vías de tránsito y movilidad sean más seguras. Entonces, de aquí depende y recae en el diseño vial y diseño urbano. 3. Vehículos más seguros, de dotar a los vehículos de mayor dinamismo a la hora de proteger a las personas. 4. Usuarios de vías de transporte más seguros. Y finalmente 5. La respuesta a los accidentes que sean más inmediatas. Estos son los pilares del diseño de acción para la seguridad vial. Entonces, por supuesto que las vías de tránsito las calles, nos debe de ser el motivo por el cual nos aseguremos que pues hagamos mejores condiciones para el diseño de nuestras calles. Dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial que se tiene al menos en México, que hace el Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de la Prevención de Accidentes, pues nos habla sobre hay que generar auditorías de seguridad vial. Solamente para cerrar este punto y abrir ahora hacia lo que sería uno de nuestros primeros ejemplos de instrumentos que nos alientan a mejorar las calles, como es el Manual de Diseño Vial para Ciudades Mexicanas, el Manual de Calles, también como se le conoce, pues son las auditorías de seguridad vial. Esas son herramientas que utiliza la Secretaría de Seguridad Pública para que se identifiquen todos los elementos que generan inseguridad dentro de las calles y que son, pues además tienen que ver con la ocurrencia o severidad de las lesiones que se hagan en el tráfico, en el tránsito. Entonces, ¿por qué hay que hacer esas auditorías de seguridad vial? Bueno, pues porque muchas, tanto en las carreteras como en las zonas urbanas, hay normas y criterios que hay que seguir, ¿no? Y que han ido evolucionando también sustancialmente durante los años y que hay que poner énfasis en dónde están faltando banquetas, en dónde hay discontinuidad, en dónde hay infraestructura poca o nula, infraestructura ciclista, así como, bueno, todas las barreras que están, pues, mermando en la habitabilidad de las calles. La Secretaría de Salud hace un programa de autoridades de seguridad vial al que todos ustedes pueden incluso inscribirse, lo hacen cada año o al menos de manera programática lo van generando y lo que hace es que pues, nos formemos como propios auditores de seguridad vial y sepamos pues, gestionar, implementar y realizar estas medidas para proteger la vida de las personas, como dice aquí, y que operen en condiciones de seguridad en favor de todos los usuarios, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el control de la velocidad en las calles, en las zonas urbanas? ¿Cómo las hacemos seguras de acuerdo con el diseño de la ciudad vial? Primero hay que construir o modificar estas calles, buscando calmar el tráfico. Por supuesto hablábamos de propiciar bajas velocidades, ya lo veremos de manera técnica en uno de los módulos más adelante. Fijar límites de velocidad, esto es muy importante, que las ciudades vayan bajando sus velocidades también en normativas, en reglamentos de tránsito o tráfico, en que se hagan cumplir los límites de velocidad de acuerdo a diferentes esquemas, ya sea tecnológicos, recaudatorios, etc. Y por supuesto también, antepenúltimo, lograr que el dispositivo que nos brinda la tecnología se convierta en parte integrante de los vehículos. Por supuesto, sensibilizar sobre los riesgos del exceso de velocidad es importante, ¿no? Tanto nosotros como técnicos, primeramente, como el resto de la ciudadanía pues, que está haciendo uso de estas calles. Un peatón adulto tiene un riesgo de muerte inferior al 20% si es atropellado por un automóvil que viaja dependiendo de la velocidad, pero entre 50 y 60 kilómetros, pues entre 50 y 80 kilómetros hay una diferencia grave entre cuánto puede
lesionarse un peatón, ¿no? Hablamos de que a 80 km por hora el riesgo de muerte es casi de 60%. Los beneficios de todo esto es que las autoridades de seguridad vial pues consideran a todos los usuarios de la vía, previenen accidentes, disminuyen la severidad de accidentes y hacen mayor conciencia de parte de pues, los que estamos siendo especialistas en esto a la seguridad vial, ¿no? Ahí está también dentro de nuestra bibliografía cuál es la temática que se ven en las auditorías, ustedes pueden acceder a ellas. Hay, por supuesto, ya un programa que hace la Secretaría de Salud, a la cual pueden inscribirse y conocer más si quieren convertirse en auditores de seguridad vial. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy el curso. Nos gustaría mucho que nos siguieran en la actividad que está en la descripción del propio video y que vayamos comentando también así como previamente lo hemos hecho nuestros avances y nuestros entendimientos. Esto es todo por mi parte. Nos vamos a ver en el siguiente video que habla sobre el manual de calles de diseño vial para ciudades mexicanas. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.